de invitar a los tíos de César Mondragón, que fue asesinado, fue torturado y que no está efectivamente en la narrativa de los 43. Por eso me hago a un lado en la presentación que me di la tarea de realizar para compartir con ustedes, y entonces tengo la responsabilidad de presentar a los tíos de César Mondragón, que es el maestro Huitláhuac Mondragón y también su tío Cuauhtémoc Mondragón. Vamos a darles un fuerte aplauso porque durante estos 10 años han sido 10 años de lucha, han sido 10 años de una tarea incansable porque no se ha dado efectivamente con esa verdad histórica, y los compañeros que hoy nos acompañan están rescatando día a día esa verdad histórica. Maestros, adelante, les damos la palabra. Como ya dijo el maestro Sabino, somos los tíos de Julio César Mondragón Fontes. Julio César Mondragón Fontes, aunque muchos le apodaban el Chilango, en realidad nosotros somos originarios del Estado de México. Tecomatlán, Tenancingo, Estado de México. Y el caso de Julio César Mondragón Fontes, podemos hablar de una característica fundamental, que es la omisión. La omisión, a pesar de que precisamente es una muestra de un terrorismo de Estado, porque la forma en que lo dejaron, y precisamente a unos cuantos metros del entonces C4, que era controlado por el ejército. Casualmente, cuando van a tirar a Julio César, las cámaras voltean para el cielo. Sabemos que el ejército controlaba el C4. Y bueno, en un principio quiero manifestar que es muy pertinente. Nosotros, en el caso mío, soy egresado de aquí de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, Estado de México. Y decirles que para los egresados, el máximo comandante, pues es Lucio Cabañas Barrientos. Y bueno, no voy a leer la biografía porque pues hay demasiado material sobre él, pero sí quiero hacer hincapié en lo que los biógrafos e historiadores dicen. Ya sabemos que es el fundador del Partido de los Pobres, ya sabemos que fue secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y próximamente va a haber un artículo que tiene que ver Lucio Cabañas con Julio César Mondragón Fontes. Bueno, el dirigente de la Normal de Tenería era el tío de nosotros directo, hermano de mi papá, ya fallecido, va a cumplir un año, León Mondragón Cruz. Entonces, tiene mucho que ver porque precisamente para que fuera dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Teteles, Puebla, ¿sí? Y una normal de Michoacán, ¿sí? Tenemos la biografía ahí completa, tenemos ya el escrito por sacar, pero precisamente por la diferencia para que quedara como dirigente Lucio Cabañas, y ese labor precisamente lo trabajaron con el tío de nosotros. Vamos a sacar ese escrito ya próximamente, y esa es la relación que hermanda, sin saberlo, es el mismo destino. Y de todo lo que está escrito de el comandante Lucio Cabañas, vamos a rescatar una parte. Dice la verdad histórica, ya practicada desde los 50 en la Guerra Sucia, que Lucio Cabañas, cuando se sintió acorralado precisamente en la selva cafetera de Lotatel, se dio
un tiro en el cuello, un tiro mortal, supuestamente, porque no quiso ser agarrado. Eso dice esa verdad histórica, cuando precisamente dice, una vez que estaba gravemente herido y ya pues prácticamente desangrándose, el tiro se lo dio precisamente con un rifle M2. Sabemos que un disparo en el cuello es letal, pero dice esa verdad histórica que el capitán Bravo Torres corrió hasta el cuerpo y le dio el tiro de gracia. Pareciera simples palabras, pero nos damos cuenta que pareciera que estamos en 2023, 2024, exculpando al ejército. ¿Sí? Él se suicidó, eso dice la verdad oficial. Y en ese sentido, hablando de Julio César, quisiéramos decirles que hay muy poco que contar jurídicamente y legalmente. Cuando lo encuentran en ese estado, decía yo, en unos cuantos metros del C4, controlado por el ejército, pues era una muestra de tortura, e inmediatamente empieza la criminalización, que solamente eso le hacen a los narcotraficantes, a los delincuentes, y nosotros desde un principio dijimos, si eso fuéramos, pues ¿qué veníamos a hacer con el público, no? Pues definitivamente sabe a qué le tira uno, pero definitivamente desde un principio inicia la criminalización. Todos lo pueden ver. Una persona de un medio de comunicación, ¿sí? Precisamente decía, no, es que en su Face tiene la figura de una planta de marihuana. O sea, esa era la evidencia de que era el más grande de los narcotraficantes del mundo, por una imagen que tenía precisamente de esta planta, y ya era una gran prueba, la gran investigación de este señor que se dedica a golpear a todos los movimientos. Es de Milenio, uno de sus comunicadores estrellas, y fuimos a una entrevista que nos invitó, porque también no vamos a hablar mal de un solo medio. Azucena nos invita, y pues nosotros le dijimos, uno de aquí, que lo acabamos de ver, nos han hecho el favor de criminalizarnos. Hablar del caso de Julio César, desde que un servidor me presento a recoger el cuerpo, pues tú dices, andas en la lucha social, fue una represión, pero inmediatamente empiezo a ver algunas cosas muy raras, que lo platicamos en el libro Los infiltrados del secreto de Ayotzinapa, de Miguel Ángel Alvarado. Ya algunos lo conocen. Si ustedes más adelante lo permiten, hacemos una presentación con el autor y algunas de las personas que nos llegaron, pero bueno, el asunto es a donde quiero llegar, que sin abogados ni nada, le digo, oye, ¿cómo lo dejaron? Vemos el acta de defunción y dice, homicidio calificado. Y le digo, oye, pero ¿cómo es posible? Por lo menos que diga que fue brutalmente torturado. De cómo dejaron irreconocible a nuestro Julio César Mondragón Fontes, ¿no? Y entonces nos dicen, es que ustedes tienen derecho a impugnar, porque no estábamos de acuerdo, firmamos el acta de defunción en protesta, ¿sí? Pero lo que no sabíamos, lo aterrador que iba a ser, que teníamos que hacer una diligencia para que exhumaran al cuerpo y efectivamente se demostrara que fue brutalmente torturado. El dictamen oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos especifica que a regañadientes que presumiblemente fue desollado. Presumiblemente. A pesar de que intervinieron para que esa presunción fuera sentada oficialmente, déjenme decirles que pues con el mismo GIEI, con los
antropólogos forenses argentinos que fueron quienes hicieron esa práctica por parte de, en este caso, de nosotros, de los demandantes, y le dijimos, es que yo les puedo venir a presumir que yo soy el dueño de Tecomacán. Le digo, en México presumir, incluso le puede decir una persona es presumido, pero presume de lo que carece. Le digo, entonces aquí en México, por lo menos pónganle que hay una posibilidad de un 80, un 90% que fue desollado en vida. Pero ni siquiera eso tenemos en el dictamen. Bueno, a regañadientes lo exhumamos en 2015, la diligencia iba a ser de 4 días, tardó más de 3 meses. Ya que nos los entregaron, ¿cuál era la idea de que se exhumara? Bueno, porque se tenía que cambiar la tipificación del crimen. No es lo mismo. Fíjense qué cruel se oye, pero no es lo mismo que te den un balazo y te maten. Qué horrible es eso, a que te torturen, te desollen en vida, te saquen los ojos. Pues definitivamente es un crimen de lesa humanidad. ¿Estamos? Entonces, esa es la parte que precisamente desde un principio venimos luchando. Oh sorpresa, los mismos de la ONU dicen que la tortura no está tipificada como delito grave en México. O sea, fíjense, el caso de Ayotzinapa no tiene que ver únicamente con los que somos víctimas directas e indirectas. O sea, ¿cómo están nuestras leyes en México? Algo nos pasa, pues andaba en malos pasos, ¿sí o no? Se murió el vecino, seguramente andaría algo, ya está el chismorreo, ¿no? Seguramente andaba en negocios chuecos, es que se acaba de comprar un carro, yo creo que, etcétera. Entonces esa es la cultura que le conviene, pues al mismo estado de siempre. Por total, se fue, decirles que el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto, y decirles que las primeras personas que tenían una esperanza en que iba a haber un cambio fuimos nosotros. Los primeros que se reunieron con el licenciado Andrés Manuel López Obrador fuimos nosotros en los primeros meses. Fue en Tenango del Valle, tenemos fotos. Nos iban a hacer justicia, etcétera, etcétera, tenemos fotos, pero una vez que llegó al poder, ni siquiera nos recibió en sus mañaneras. Y tenemos los documentos en el cual se solicitó, y además conocíamos de manera personal a gente allegada a él, entre ellos a Alejandro Encinas, ¿sí? Y precisamente, le quieran o no, el caso Ayotzinapa, no tanto, digamos, los visores internacionales se aterraron tanto, que incluso la misma elección tuvo observadores extranjeros, lo sabemos. Entonces, una vez que llegó al poder, nada. Teníamos la esperanza, pues ahora sí estamos entre cuates, ¿no? Rápido se va a resolver, ¿no? Tuvimos una reunión con el licenciado Alejandro Encinas, teníamos toda la esperanza. Estaba el fiscal, ya habían nombrado al fiscal Omar Gómez, y cuando vio que empezamos y teníamos muy claro lo que estábamos exigiendo, en una de esas que llegamos, que porque nos iban a dar el avance y nos sacan un documento que lo puedo compartir a los medios o a ustedes, a quien lo soliciten, en el cual en lugar de darnos respuesta era una amenaza. Si ustedes solicitamos el expediente de Julio César, porque aquí pasan cosas muy raras, en una de esas le cambian todo, ¿no? Entonces nosotros queríamos una copia certificada del expediente que hasta la fecha nunca nos han entregado. Y bueno, ya nos dicen, bueno, nos ponen 1000 trabas, pero la más nos mandan un documento que si nosotros hacíamos uso de esa información, incluso podíamos, en este caso, de acuerdo con artículos y todo de los licenciados, hacernos acreedores a una sanción. Bueno, tenemos los documentos oficiales. Así se fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
se viene este nuevo sexenio, y no se preocupen, ya voy terminando. Se dieron las movilizaciones del 26 de septiembre pasados, ahí estuvimos presentes, y una vez que ya entre en funciones la presidenta Claudia, y queremos decirle que como jefa de Estado tiene la obligación y la responsabilidad de velar y esclarecer ese, porque como decía, ¿sí?, como decía el documental anterior, el caso Ayotzinapa no es, y lo repito, únicamente por los que fuimos víctimas directas e indirectas, porque no son todos los que han sido asesinados, que supuestos o presuntos culpables, ¿sí? O sea, no sabemos, en el caso de Ayotzinapa, cuántos cientos de personas ya fueron asesinadas. Si son culpables, no son culpables, lo ignoramos ni estamos defendiendo. Pero han callado a muchos. Han agarrado policías, ejército, juegan a que los agarran, los sueltan. Eso ya lo sabemos. Pero aquí lo grave es de que esas prácticas de criminalización las sufrimos todos los mexicanos. Puede ser el más inocente del pueblo, pero inmediatamente hasta nuestros mismos vecinos, no, mira cómo lo dejaron, seguro anden malos pasos. Es una práctica que solamente la vamos a erradicar así en una conciencia profunda y ponernos en el pellejo de las personas que están sufriendo esa pérdida. Porque no solamente son únicos, ¿cuánta gente desaparecida hay? ¿Cuántos feminicidios, ejecuciones y tantos asesinatos que ni siquiera se investigan? Andarían malos pasos. Bueno, pues ya para estas 2 últimas semanas, pues ya vimos todo el avance, ya hubo una reunión con los padres de los 43, con un acercamiento en el cual que parece que ahora sí ya se va a sentar a platicar la presidente Claudia. Y aquí hay una cosa muy importante. Después de ello, pues viene el golpe mediático. Pues resulta que pasado una semana, ya mediáticamente, ¿no?, que agarraron al Cholo Palacios, ¿sí?, que tuvo que ver con la desaparición, y darle con la misma, fue el crimen organizado. Y el día de hoy, ¿sí?, vemos y es muy triste y preocupante, porque parece que el Estado de México está muy lejos de allá, pero lo peligroso de este asunto, que precisamente el día de hoy cambiaron las medidas cautelares, y una juez del distrito en materia penal de Toluca, la segunda jueza, Raquel Duarte Cedillo, concedió el cambio de medida cautelar precisamente a un soldado que estaba infiltrado. Entonces, la prioridad es el fascismo. El mismo ejército que asesinó en el 68, el mismo ejército que asesinó en Tlatlaya, el Halconazo, Acteal, el Charco, son las mismas prácticas. Y pues aquí venimos a exponerle, esos son los avances en sí de lo que tenemos de Julio César. Muchas gracias por su atención. Somos la familia Mondragón Fontes, tíos directos de Julio César Mondragón Fontes, y pues nosotros nos presentamos porque pues tuvo papá, pero su papá era huérfano, nunca tuvo madre. Y entonces pues, los papás inmediatos de él era mi papá, don Teófilo Raúl Mondragón Cruz, que falleció precisamente en los días que lo exhumaron. No aguantó su corazón tanto dolor, que no nos entregaron y nos torturaban, y falleció el 28 de diciembre, el 29 ya estaba muerto, del 2015. Y entonces desacreditaban, son delincuentes, son criminales, y pues
pues nosotros siempre hemos andado en la lucha, con el maestro Sabino, con sus familiares, con Benito Álvarez Cetina, siempre hicimos trabajo y siempre fuimos solidarios. Antes de que pasara el caso de Julio César, nosotros asistíamos a reuniones precisamente en defensa del agua, porque no somos improvisados, maestros rurales. Y pues muchas gracias por invitarnos a todos ustedes a escucharnos y a compartir esta situación. Es cuanto, maestro Sabino. La lucha sigue, sigue. Julio vive, vive. La lucha sigue, sigue. Gracias. Compañeras y compañeros, un papel diferente a décadas, ¿verdad? En nombre de las compañeras y compañeros asistentes a este evento, le solicitamos a Radio y Televisión Mexiquense que pues, le ofrezca una entrevista al maestro Cuitláhuac Mondragón, pues para que se difunda efectivamente que no solamente nos faltan 43, nos faltan más, incluyendo a los sobrinos de los compañeros que hoy nos acompañan. Por mi parte les agradezco mucho de manera infinita este espacio, que no solamente es para conmemorar los 50 años del fallecimiento, o más bien de la muerte de Lucho Cabañas Barrientos, sino para que sea un espacio de denuncia en contra de lo que dijimos en las primeras marchas cuando salíamos a apoyar a los 43. Fue el Estado, y eso tiene que ser muy presente, fue el Estado. ¿Sí? Entonces, pues les agradezco mucho por este espacio, muy amable, gracias.